Este va a ser un proyecto un poco largo. La razón será porque son 3 personajes, 3 vídeos, una única base y una saga de videojuegos, Assassin's Creed. Por orden debo iniciar por el primero, pero lo haré por orden a los que jugué primero. Inicié con Assassin's Creed 2. El protagonista de este juego es Ezio Auditore, quien será la figura de hoy. Qué difícil deducción para quien leyó el título. Aproveché la figura anterior para hacer la gran base, la cual puede dividirse en 3 pequeñas bases y 2 esqueletos para las figuras. Corté y atornillé. Momento clase de historia. El juego está ambientado en el Renacimiento italiano, entre el siglo XV y XVI. Fue un movimiento artístico y cultural. Impulsó el humanismo. En pocas palabras, ya no se ponía a Dios como centro de todo, sino su creación, al ser humano. De esta época salieron genios como Leonardo da Vinci, Nicolás Maquiavelo o Miguel Ángel. Suficiente relleno y mal informado. Volvamos a lo que nos compete. Separé una base y atornillé un esqueleto en ella. Le di una postura como si apuntara. Para reducir peso y ahorrar porcelana fría, rellené el esqueleto con papel aluminio. En realidad, todo lo que pasa en el videojuego es una simulación gracias al Animus, una máquina que permite revivir los recuerdos de los antepasados. En este caso, los de Desmond Miles, el protagonista de toda la trilogía, sin contar los juegos de por medio. Ezio nació en Florencia, cuna del Renacimiento, en 1459. Tuvo una familia rica de 6 integrantes: su padre, Giovanni Auditore, su madre, María, sus hermanos, Federico, el mayor, Claudia y el más pequeño, Petruccio. Su vida fue tranquila hasta los 17 años, cuando comienza la historia del videojuego. Yo comenzaba a darle forma a los detalles de su figura. Se me ocurrió, ¿y si reciclo lo que tengo? Usé unicel o poliestireno en la base para igualar el nivel y en el futuro modificarlo con mayor facilidad. Fui de abajo para arriba, primero las botas, dando pequeños detalles en ellas, luego los pantalones, cinturón y la parte de abajo de la túnica, para que a distancia se reconozca quién es y no un monigote número 320. Usé más papel aluminio para hacer moldes de la parte de abajo de la túnica, para que sea rápido y simétrico, en lo mayor posible y menos imperfecto. En un día cualquiera, regresa de casa, donde se entera que aprisionaron a su padre y hermanos por una conspiración. Hizo lo que pudo para tratar de liberarlos, pero al final no hubo solución. Al día siguiente son ejecutados en público y enfrente de él. En ese momento marcó el inicio de su camino de venganza hacia los que estuvieron implicados en eso. Luego se los estaré contando. Aprende a escabullirse con una conocida llamada Paula. El primero en su lista es Huberto Alberti, quien mata a simple vista y huye de la ciudad con poco que le queda, su madre y su hermana. Durante su huida son emboscados por el siguiente en su lista, Pieri de Pazzi, y una abrumadora cantidad de soldados. A segundo plano me enfoqué con el torso, los brazos, capa, su cara, capucha y dejé básicamente la hebilla del cinturón para casi al final, antes de pintarlo, completando primero la túnica de la parte de arriba junto con la cabeza y capucha. Le agregué porcelana fría, empalmé lo mejor posible para que parezca una sola pieza y no diferentes. Le di los correspondientes detalles a las sombreras. Ezio y compañía son salvados por Me, su Mario. tío. Los acoge en su casa y le enseña a Ezio todo el pasado familiar que le ocultó su padre, los asesinos, los templarios, etc. Que a ver si lo explico en el siguiente vídeo. Le enseñó a pelear y también 2 secretos en su hogar: el códice, los escritos de Altair, que en el futuro Ezio encontrará, y la armadura de Altair, escondida en lo más profundo. La única forma de conseguirlo es tras completar unas mazmorras y conseguir unos sellos. Intenté que la cara se parezca al personaje e inclusive le agregué su cicatriz en el labio, del lado izquierdo visto en espejo. Le puse la cabeza sin darme cuenta que tiene un pequeño error. La cabeza termina siendo equivalentemente más pequeña que el cuerpo. Me percaté luego después, literalmente mientras lo estaba pintando.
Le puse la capucha lo mejor posible y tratando que tuviera ese pico como de águila en la parte de arriba. Ezio termina ayudando a su tío a eliminar a Vieri de Pazzi y descubre más culpables, a los cuales serían Francesco de Pazzi y Jacobo de Pazzi. Al primero lo mata al evitar una conspiración en contra de los Medici, consiguiendo una capa roja. Con Jacobo hubo un problema. Ezio no lo mató, sino sus propios aliados. Durante todo lo pasado, el jugador pudo explorar varios lugares de Florencia, la Toscana, Forlì, encontrando las páginas del códice que Leonardo descifrará para poder saber lo que contiene. Uno de esos documentos menciona el cómo armar una segunda hoja oculta, también el envenenar a las víctimas sin ser descubierto. Todos estos inventos son construidos gracias a Leonardo. También para conseguir los sellos, para poder conseguir la armadura de Altair y recolectar plumas para su madre. Pero, ¿por qué? Es porque Petruccio le gustaba coleccionar plumas. Para aliviar el dolor de su madre, Ezio termina recolectando 100 plumas, desperdigadas por todos los mapas. De momento, lleva un peto particular, el cual va dividido por capas, y por esa pequeña complejidad me resultó divertido el elaborarlo. También le retoqué un poco las sombreras para que sean un poco más grandes. Aunque los problemas no se hicieron esperar, el lado derecho, visto de frente, está un poco asimétrico, un poco más pequeño, y de la misma forma para la parte de atrás. Luego de tal sorpresa, tuvo que ir rumbo a Venecia, junto a Leonardo, para seguir buscando más templarios y culpables. Su primer objetivo para cazar a otro de los culpables es el evitar el asesinato de un político, en un edificio que es como la casa de Auronplay, en Karmaland. Sí, inexpugnable. ¿Alguien se acuerda? Lo termina haciendo gracias a otro invento de Leonardo. Logra entrar, pero era demasiado tarde. Lo terminan culpando a él y tenía que ocultarse con una máscara, pero no el atuendo, hasta sus compañeros no lo reconocen. Tengo mi teoría que en esta parte Ezio consigue la armadura de Altair y con diferente apariencia no lo distinguen. Logra cumplir con su nuevo objetivo. Después la capa de la misma manera que la parte de abajo de la túnica. Hago el molde de la capa con papel aluminio para evitar errores y de ahí solo aplano la porcelana fría y corto siguiendo el molde. También hago lo mismo con la hombrea que sujeta las dos piezas y no las pego al cuerpo para que sea más fácil pintar la pieza y el personaje en el futuro cercano. Sigo con los brazos. Hice que pareciera tela holgada en la parte de las manos. Elaboro primero la mano izquierda y el antebrazo para saber dónde acomodar la mano derecha y le puse las hojas ocultas y los adornos en el brazo izquierdo. Su siguiente objetivo es Marco Barbarigo, infiltrándose en un carnaval. Lo mata a distancia con... Terminamos con esta olla. Ezio luego de eso les da un golpe final a los templarios, matando a 2 integrantes. Años después se entera de una profecía, también quien orquestó la muerte de la mayoría de su familia, que se proclama profeta y necesita 2 piezas del Edén, Rodrigo Borgia, quien ahora mismo es el Papa en Roma, y allá que va Ezio, lo encuentra en plena misa, combate contra él y le da unas cachetadas guajoloteras y lo deja vivir, aunque lo tenía que matar por ser un templario. Para eso sigue en Brotherhood. Puse el último detalle en la hebilla y luego de esperar que se secara, lo empecé a pintar. Ya queda muy poco para el vídeo. Aguántenme un poco más, por favor. Solo cuento un poco de Brotherhood, lo que me pareció de el segundo juego, mientras pinto y dejo el tercer juego que protagoniza Ezio para el siguiente de estos vídeos. Justamente tiene relación. Con la figura casi lista, era momento de darle color. Para esto usé por primera vez el aerógrafo.
Ahora solo queda cómo usarlo. Y aquí un tutorial de cómo usar un aerógrafo para imbéciles como yo. Número 1. No desmontes por completo el aerógrafo. Estuve como una hora viendo si no perdí piezas por imbécil. Solo desármalo rápido. La boquilla, la aguja, el contenedor de pintura y deja de contar. Número 2. Si no tienes pintura adecuada para el aerógrafo, diluye bien la pintura que vas a ocupar. En mi caso, usé una marca confiable, pintura acrílica que en teoría es adecuada por el tipo de tinta y al mismo tiempo no. Al ser muy pastosa, la diluí muy mal y terminé dañando mi primera aguja. Afortunadamente tenía repuestos, pero aún así me dolió, porque no cuestan 10 pesos en la tienda de la esquina. Bueno, aprender a usarlo y tener más cuidado que antes. Número 3. Si tienes la cartera muy apretada como yo, usa limpiador de cristales. Usa mitad de agua, mitad de limpiador. Verás cómo funciona mejor la pintura diluida con este menjurje y olerá al limpiador durante un buen rato. Ahora sí, Brotherhood. El hijo de Rodrigo, César Borgia, quiere venganza, mata al tío de Ezio y él termina desmontando su dominio en toda Roma. Termina siendo maestro asesino y deja a la suerte la vida de César, dejándolo caer en un acantilado. Fin. Pinté todo de gris para que sea la base de toda la figura. Seguí con blanco para que sea la parte con luces y una última con negro para las sombras. Me impresiona cómo pude hacer todo esto con el aerógrafo. Fue más rápido. Moldé también el poliestireno para que tenga irregularidades como un campo normal. También usé más poliestireno para hacer adornos en la base para que sea mejor cuando lo pinte y parezca una simulación. Pinté los bordes de la túnica y armadura con blanco para que unas se queden con ese color y otras sean pintadas con amarillo, dependiendo de qué parte en específico. Hay mucho que puedo hablar de Brotherhood, pero nunca lo pude jugar. Como salió al año siguiente del anterior, entiendo que en mecánicas son idénticas al segundo juego, las cuales son la mejora del primero, así que no hay tanto problema. La historia de Assassin's Creed es compleja y no se puede resumir sin ignorar varias cosas, por ejemplo, lo que acabo de hacer. Antes de seguir con el cuerpo de la figura, terminé pintando la capa con la parte de adentro en rojo. También aproveché y usé el aerógrafo. Con esa pintura diluida la usé en partes específicas de la túnica y en esa tira roja que cuelga en uno de sus lados. Pinté el logo de la capa con amarillo, rojo y blanco. Pinté la cara lo mejor posible con todo y bigote. Lo que me encantó fueron las mecánicas, como el parkour de ir de aquí para allá sin límites de ese lugar es muy alto, no puedo subir. El poder terminar las misiones con libertad y matar con lo primero que tengas a la mano, por ejemplo una espada e inclusive una escoba. Sí, una escoba. También el cómo pudieron plasmar Florencia y Venecia, de tal manera que cada vez que veo una serie me acuerdo del videojuego. Me puse a pintar la mayor cantidad de iluminación producida por el chispazo del arma y fogonazo. En esa parte me equivoqué al pintarlo y puse los colores al revés. En lugar de que el centro sea blanco, luego amarillo y al final rojo, los puse al revés. Le puse rojo al inicio y blanco al final. Corrijo lo que tengo que corregir, le pinto la base para que parezca un campo de césped, pinto unas líneas en los brazos y con eso creo que ya está. Ahora sí, terminé la figura. Los detalles que quería agregarle son los que quería. Unas cosas no salieron como quería y otras fueron fallas tras fallas. Pero fue divertido. Ojalá se hayan divertido con el vídeo. De momento es todo. Y el siguiente vídeo